Buenas tardes, amigos y amigas de las letras. Bienvenidos un día más a nuestro Pasen y Lean. Decía el poeta y erudito italiano Giacomo Leopardi: no temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Y sí, es que hoy hablaremos un poquito de eso, del miedo que aparece entre las páginas de un libro, del miedo en la literatura. Realmente hablaremos de ese miedo que está ocupando ahora mismo las estanterías de las librerías, con esta novela ganadora del Premio Ateneo Joven de Sevilla de este año. La Santa se llama. Su autora, Mado Martínez, es la que nos va a hablar de ella hoy. Ya saben que Mado estuvo acompañándonos hace unas semanas precisamente de otra de las obras que tiene en el mercado, La neurociencia de la felicidad, desde donde, bueno, pues nos hacía un alegato, nos daba además unas instrucciones para que pudiéramos ser felices, y precisamente ahora pues justo lo contrario, ¿no? Nos intenta asustar. Y es que esta chica no para. Les recuerdo que es licenciada en Filología Hispánica, es doctora en Lengua y Literatura y estudiante de tercer curso de Antropología. Ella, esta chica de Alicante, colabora en publicaciones como Enigmas, Más Allá o Planeta Desconocido, y además dirige la revista Inspectrum Magazine. No para, como ya les digo. Ella asegura que lleva el misterio en las venas, así que bueno, pues no nos extraña que ahora de pronto aparece en las estanterías de las librerías con esta novela que se llama La Santa. Si quieren pasar miedo, sin duda tienen que acercarse a sus páginas. Les doy unas pinceladas de la sinopsis para que se vayan haciendo una idea. Nadie está a salvo cuando la procesión de los muertos inicia su andadura. El colegio para señoritas Rosas del Cares, al que todo el mundo llama Manderley, siempre ha guardado un secreto atroz, especialmente desde la muerte de su fundadora, Rebeca de las Nieves. Ella había conseguido convertir aquel internado, situado en un remoto paraje de Asturias, junto a los picos de Europa, en una de las instituciones educativas más prestigiosas del continente. Pero cuando algunas niñas empiezan a desaparecer, el oscuro secreto de Manderley se convierte en una inequívoca amenaza. ¿Qué hay detrás de las desapariciones de las internas? ¿Simples accidentes en medio de la nada? O de repente hay algún tipo de venganza urdida por la difunta Rebeca? ¿O acaso es algo más terrible? En el pueblo ya hablan del regreso de la Santa Compaña. Buenas tardes, Mado. Bienvenida de nuevo a Pasen y Lean, esta vez con un registro muy diferente. Ya no buscas que alcancemos la felicidad, sino que pretendes hacernos pasar miedo. Cuando entremos en la librería y tengamos la Santa entre las manos, ¿qué es lo que va a pasar, Mado? ¿Qué ocurre con esto? Pues que soy la chica que era feliz escribiendo novelas de terror, por eso paso de un registro a otro. Y lo segundo es que cuando pues los lectores atrapen esa novela entre sus manos, los que se van a quedar atrapados van a ser ellos por la novela, ¿no? Porque les va a encantar, la verdad. Vamos a tener un poco de todo. Tendremos misterio, pero también tendremos ternura. Sí, vamos a tener misterio, ternura, intriga. Vamos a tener amistad, ese compañerismo, esa vida en el internado de esas alumnas que viven ahí. Vamos a tener personajes absolutamente fascinantes que van a enamorar al lector. Algunos otros que nos van a provocar mucha rabia, porque también hay personajes también muy ambiguos y muy perversos. Y vamos a encontrarnos con una historia de estas que no puedes dejar de pasar la página. Ya se puede leer en la sinopsis que esta novela, tiene una serie de lugares comunes, ¿no? Porque aprovechas la larga tradición de terror victoriano, al que incorporas los miedos antropológicos más ancestrales. Yo me preguntaba si es eso, ¿no? Si es aprovechar un poco esos lugares comunes. A todos nos da miedo lo mismo, en realidad. Bueno, sí, hay miedos atávicos y hay miedos que algunas personas los llaman incluso que están incrustados en nuestra memoria genética casi, ¿no? Y que tienen que ver con nuestra supervivencia. Y la verdad es que los miedos relacionados con las apariciones espectrales, profesiones de ánimas benditas, etcétera, etcétera, pues están muy enraizados en nuestro imaginario. Y tenemos documentos ya desde la Edad Media en los que se dan cuenta de este tipo de encuentros con procesiones espectrales, de encapuchados, personas que van con sudarios, bien portando cruces, candelas o ejércitos, ¿no?
Eh, y la verdad es que yo llevo años recogiendo testimonios de personas que aseguran que se han encontrado con una de estas procesiones de ánimas benditas, por así llamarlas, y claro, cuando te lo cuentan con tanto miedo en el cuerpo y con ese hilo de voz temblando y con tanto pavor, ¿no? Y a veces incluso con vergüenza, ¿no? Porque hay algunos hombres valientes de estos de campo, de muy, Claro. que claro, que te lo cuentan con vergüenza, ¿no? Porque no es una cosa agradable de contar, ¿no? Y bueno, te da que pensar, y a mí no me gustaría encontrarme con una de esas. No, claro. Además que yo creo que hay una cosa muy interesante en la samba y es el escenario. Y también me parece que te viene bien a ti, ¿no? Como creadora, porque eliges los años 50, el norte de España, un internado de señoritas. Es como si esa ambientación también te ambientara a ti, ¿no? Pues sí, me ambienta mucho porque es una zona que conozco mucho. Yo he ido mucho a la zona de frontera de Asturias con Cantabria, a los picos de Europa, esa zona del Cares, porque yo quería hacer una historia que sucediera en un internado, en un colegio para señoritas, y quería que fuera un lugar aislado, ¿no? Para darle ese ambiente de aislamiento. Y qué mejor que allí, que en esa zona, en los picos de Europa, en medio de una tormenta de nieve que los deja totalmente aislados en el momento de dar comienzo a la novela, y en el que empiezan a suceder una serie de cosas extrañas, sucesos insólitos y terroríficas, y en el que empiezan a desaparecer unas alumnas y nadie puede salir a pedir ayuda. Hay un cierto homenaje también a la novela Rebeca. Yo sé que, claro, cuando hablas de esto de un lugar cerrado, un lugar del que no se puede salir porque hay nieve, bueno, me viene a la memoria Resplandor, me viene a la memoria las novelas de Agatha Christie. Pero, claro, hay algo que es muy palpable en La Santa, que es el nombre de la directora Rebeca y de Manderley, ¿no? ¿Hasta qué punto te ha servido de inspiración esta obra, no sé si la obra o la película? Me ha servido de inspiración para uno de los personajes, que es la fundadora del colegio, Rebeca, que estaba absolutamente enamorada de esa novela que llevaba su nombre, y tanto era su capricho con esa historia que había decidido ponerle el nombre de su internado, Manderley, ¿no? Y todo el mundo lo llamaba así porque era como ella quería que lo llamasen, ¿no? Y la verdad es que es una novela que yo también leí en su día cuando iba al instituto, que jamás olvidaré cómo empezaba. Anoche soñé que volvía a Manderley, y que creo que es una historia que marca, es una historia de otro tiempo, pero que todavía se puede leer porque tiene mucha fuerza, y creo que ese guiño en la novela era muy merecido, ¿no? Porque son historias que a mí me han marcado también para seguir mi carrera literaria. Y bueno, luego hay un personaje también que a mí me encanta, no es el personaje principal, porque el personaje principal se llama Isabel y es un personaje absolutamente fantástico que atrapa al lector desde la primera página, pero hay otros que también me gustan mucho, ¿no? Hay un personaje que se llama Rosalía la ciega la llaman porque es ciega, que yo estaba absolutamente enamorada de ella cuando escribía la novela, porque es una persona que solo seguía por el mundo a través de los sonidos y de las voces, ¿no? Y le encanta que le lean, historias de ese tipo, ¿no? Le encanta que le lean Frankenstein, que le lean Otra vuelta de tuerca, y aparecen algunos momentos en los que le están leyendo esas historias, ¿no? Y bueno, hay alguna otra alumna en la pandilla de Isabel, como Marta la Loca, ¿no? Que está leyendo en un momento dado Cumbres Borrascosas. Y casi siempre el fragmento elegido de estas obras tiene mucho que ver con la trama. Además, Cumbres Borrascosas, precisamente, una obra también de estas que te marcan cuando las lees, ¿no? En tu adolescencia. A mí, desde luego, me marcó Rebeca y también Cumbres Borrascosas. Hay una especie de reivindicación al género de terror, no solo por tu parte, sino también como una especie de reivindicación social o no sé si por el jurado, porque te han dado el premio Ateneo Joven de Novela de Sevilla por esta obra. Tú sabes que el género de terror, bueno, pues no suele ser, a no ser que sean premios de género, no suelen ganar. Los premios así generales no suelen ganarlos. O sea que es una especie de reivindicación, ¿no? Pues sí, yo creo que el género está ocupando el lugar que se merece,
que está eclosionándose, que está viviendo momentos de expansión, que estos reconocimientos y el hecho de que el Ateneo joven se haya ido a parar a la Santa demuestra que son novelas, pues sí, que son novelas de terror, donde hay fantasía y donde hay elementos sobrenaturales, pero mucho más, hay mucho más, ¿no? Son novelas intragéneros, creo yo. Son novelas que ofrecen al lector muchísimas cosas, muchísimas oportunidades de disfrutar de las obras desde puntos de vista impresionantes, y que la novela histórica está muy bien, la novela emocional también está muy bien, la psicológica, todo lo que podamos hablar, pero la novela de género también, porque también tiene mucho que ofrecer, mucho que dar, y tiene la misma calidad literaria y tiene la misma calidad de autores, ¿no? Y pienso que no solamente es una cosa que pasa en la literatura, sino también en la industria cinematográfica orientada a los temas de terror, donde creo que estamos dando la talla a todos, creo que estamos consiguiendo una proyección internacional como nadie, y creo que estamos dando mucho que hablar y que vamos a dar mucho más que hablar. Ahora que estábamos hablando de la cantidad de cosas que haces y la cantidad de cosas que escribes y la cantidad de cosas a la que te dedicas, yo no sé si aprovechas también ese punto de investigación psicológica que has hecho, pues por ejemplo, con la obra anterior, que ahora mismo también sigue siendo novedad, la neurociencia de la felicidad. No sé si has aprovechado esos estudios de psicología para incluirlos en la psicología de esos personajes de los que nos estabas hablando antes. Bueno, digamos que soy una gran observadora de almas. Oh, qué buena Y frase. que me intriga mucho lo que pasa dentro de nosotros y lo que le pasa a las personas, y que escucho con mucha atención lo que los demás cuentan, y escucho con mucha atención lo que pasa dentro de mí también. Y la verdad es que La Santa tiene una galería de personajes dignos de destacar, porque es una novela coral, y todos ellos permiten al lector que entre dentro de sus partes más oscuras, de sus partes más inconfesables, sus zonas más negativas, pero también en partes llenas de luz, llenas de culpa, llenas de trauma, llenas de recuerdo. Creo que el abanico de sentimientos y de gamas y de colores y de sabores también es muy delicada, y está narrada con mucho tacto y a veces incluso mucho lirismo. Una de las partes fundamentales de la Santa es la leyenda de la Santa Compaña. Para los lectores o los oyentes bueno, que no estén familiarizados con este término, bueno, pues decir que la Santa Compaña es una procesión de fantasmas, y esos fantasmas van envueltos en sudarios, van descalzos. Yo no sé, Mado, si esta procesión, que suele ser, bueno, o que se suele hablar mucho de ella en el norte, también es extrapolable al sur. Pues sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, yo he recogido testimonios, entre otros, de un poeta bastante famoso, un poeta cordobés, que se encontró una vez con una figura de aspecto monacal, de dimensiones bastante superiores a las que vienen siendo normales en una figura humana, y que iba levitando sobre el suelo. Él iba conduciendo en una carretera junto a su hija y una amiga de su hija. Los tres lo vieron totalmente atónitos, preguntándose los unos a los otros si acaso estaban viendo lo mismo que él, y todavía más atónitos, y se quedaron cuando pasaron a esta figura por un lado, y de frente venía otro coche que la atravesó, ¿no? Y bueno, es una imagen que, como te podrás imaginar, jamás se le ha olvidado a él, jamás se le ha olvidado a su hija, jamás se le ha olvidado a nadie, ¿no? Y es impactante. Pero como él, también he recogido testimonios de gente que ha tenido encuentros con procesiones espectrales en La Rioja, en Murcia. En Asturias tengo casos realmente estremecedores, incluso de aldeas enteras, ¿no? Que han visto pasar esta procesión por sus calles, ¿no? Y al día siguiente, pues, el cura tuvo que bendecir esas zonas para que jamás volviera a pasar este cortejo macabro por allí, ¿no? Porque generalmente no está asociado con cosas buenas, es decir, cuando aparece es para anunciar algo malo, la muerte del que se la encuentra o la muerte de un ser querido en la familia, ¿no? Y produce auténtico pavor.
Y la verdad es que yo tengo testimonios también, no solamente en España, sino en América Latina, en varios países, de estos encuentros con lo insólito que te hacen que pensar, porque te digo, es que realmente uno no quiere, me da igual si existe o no existe, yo no me la quiero encontrar. No, evidentemente. Hablábamos hace unas semanas también con Victoria Álvarez y ella en su última novela, una novela preciosa también, habla de un personaje, bueno, es Irlanda, pero habla de un personaje que cuando llora es que alguien va a morir, ¿no? ¿Cómo se titula su novela? Creo que me la han regalado esta semana. Sí, bueno, es una novela maravillosa y con un título realmente precioso que se llama Tu nombre después de la lluvia. Esa novela habla de un personaje que, bueno, un fenómeno o un fantasma, no sé cómo llamarlo, un ente que cuando llora, bueno, pues anuncia la muerte de alguien en la familia. Y contaba que, bueno, que enraiza mucho con un personaje que llaman La Llorona en el norte, que yo me imagino que habrás en oído. En México. Ah, en México. La Llorona, sí, en México la Llorona está muy presente. Tiene que ver mucho con la época colonial y con ciertas leyendas y está muy presente, muy presente, sí. Claro, me imagino, es que yo te digo que de estas cosas tienes que saber mucho porque, bueno, no solamente por la parte en la que tú investigas para documentarte para una novela, sino también por esa vertiente periodística, por tu participación activa en diferentes revistas de divulgación de fenómenos paranormales. Me imagino que te servirán también esos documentos o esas entrevistas o esos testimonios que te ofrezca la gente que se acerca hasta tus medios, ¿no? Son mi principal fuente de conocimiento. Yo llevo muchos años realizando una labor periodística, entrevistando a multitud de personas en busca de misterio, de lo insólito, dando testimonio de eso, ¿no? De lo insólito, de lo que llamamos fenómenos fronterizos, ¿no? Y bueno, he recopilado multitud de casos relacionados con las procesiones espectrales y la Santa Compaña, la Huestía, etcétera, etcétera, tantos nombres se le dan. Y también mi vertiente antropológica me ha permitido acercarme a ello desde el punto de vista del sistema de creencias, la antropología de las religiones, que es un mundo también fascinante. Y hay trabajos de antropólogos sobre la Santa Compaña muy interesantes, plagados también de testimonios, de historias, de leyendas, que son realmente fascinantes a la vez que a veces un poco espeluznantes. Bueno, pero veo que a ti te gusta, entonces, sarna con gusto. No, claro, evidentemente. En tu haber, estábamos hablando al principio de la entrevista, ahora mismo estás ocupando estanterías de las librerías con obras que son de diferentes géneros. Hablábamos de la neurociencia de la felicidad. Ahora, este premio Ateneo de Novela Joven de Sevilla con La Santa. Desde luego estás viviendo un momento dulce dentro de tu carrera literaria. Pues sí, un momento muy dulce, un momento en el que me siento como si acabara de publicar mi primera novela por primera vez, y un momento que estoy disfrutando a tope todo lo que puedo, porque oye, no se gana un Ateneo todos los días, Nerea, tú lo sabes. Y yo creo que es una cosa que hay que aprovechar hasta el final y que hay que disfrutarlo a tope. Y qué alegría me da saber que por haberse llevado este premio la novela va a estar en todas las estanterías, en todas las mesas de novedades, en todas las librerías, y que por lo menos pues el lector va a poder cogerla ante su mano, mirar la sinopsis y dejarse atrapar, ¿no? Sí, y claro. Pasar por ese segundo jurado que es más importante, ya pasando el del jurado del premio, que es el jurado de la crítica y del público. Y además que, ya te digo, por mi propia experiencia, el Ateneo Joven de Sevilla trae buena suerte a los escritores. Muchas gracias, Mado, por estar con nosotros en Pasen y Lean, y ya sabes que tienes aquí las puertas abiertas para cuando quieras pasar por aquí. Un placer, muy agradecida. Un abrazo. Factoría de autores.
Pues ahí estábamos hablando con Mado Martínez de este último trabajo, La Santa. Ya saben, si quieren pasar miedo y quieren disfrutar de buena literatura, el Ateneo de Novela Joven de este año de Sevilla, una maravilla auténtica, La Santa, recuérdenlo. Pero ahora vamos a darle paso a otra de las secciones de nuestro programa, de nuestro Pasen y Lean, que yo sé de muy buena tinta y nunca mejor dicho, que muchas personas están esperando, porque es un espacio dedicado a la literatura desde el otro lado, las personas que desean crear literatura y que en muchas ocasiones, bueno, pues se enfrentan a una página en blanco, no saben muy bien cómo comenzar, quieren escribir, tienen una historia en la mente, pero dicen cómo comienzo esto, ¿no? Para estos casos son muy interesantes los talleres de creación literaria que, como ustedes saben, bueno, pues aportan esa formación. Hay algunos que son maravillosos, entre ellos los que nos ofrece Factoría de Autores, que son los que patrocinan este espacio en Pasen y Lean. Factoría de Autores, ya les he dicho en muchas ocasiones, no solamente tienen talleres de creación literaria, también ofertan otro tipo de trabajos. Por ejemplo, tienes escrita una novela, no sabes muy bien si está en condiciones como para ser presentada a un agente o a una editorial. Factoría de Autores hace esa lectura, te hace un estudio de lectura, también hace correcciones de textos, en fin, todo lo que quieras aparece en esta web para buscar información, www.factoriadeautores.com. Pero ahora, bueno, pues lo que nos concierne a nosotros, que es ponernos manos a la obra con nuestro taller de creación literaria a través de las ondas. Teo Palacios creo que está ya al otro lado del teléfono. Hola. Buenas tardes, Nerea. ¿Cómo estás? Estaba escuchando por aquí, Amado, que es que hay que ver esta chavala. Es lo que escribe, lo jovencita que es y lo bien que escribe. Sí, qué de cosas, esta qué bien. Nos retira todo, Nerea. Nos va a retirar a todos, pero está muy bien, porque antes, hablaba con ella a micrófono cerrado, que estaba intentando, este es un tema que a ti te toca personalmente, porque este tema yo sé que te indigna mucho. Estaba hablando con ella, había estado buscando, mientras preparaba la entrevista, pues a ver si ya se respiraba alguna que otra reseña sobre La Santa, sobre su novela, y resulta que ya he encontrado formas de bajarla pirata por internet. Es terrible. Así que le estaba diciendo, es que fíjate que ya se está bajando y yo creo que hay que concienciar a la gente de que no, de que además puede haber problemas con esos libros que tú te bajas, que a lo mejor luego no es el libro que te has bajado, te bajas también un virus, en fin, que al final es mucho mejor ir a la librería o descargarlo si quieres de forma legal, ¿no? Mira, una pequeña anécdota sobre esto. Nosotros le hemos comentado algunas veces a un autor que además tú entrevistaste, creo, no hace mucho, a Francisco Narla. Sí. En una firma de libros se le acercó una señora ya mayor comentándole que su libro le había gustado mucho, pero que es que terminaba de una forma muy rara. Y claro, es que no es que terminara de una forma rara, la novela termina normal. Lo que pasa es que esta mujer tenía una copia pirata que se quedaba a la mitad de la novela. Claro, así ya puede terminar de forma rara. Claro que terminaba extraño, pues claro, como que no terminaba. Por eso no hay que fiarse de todas estas cosas y además hay que decirle a la gente que es muy sencillito descargarse libros y que las ediciones digitales de los libros suelen ser muy económicas, así que no merece la pena. Cada vez más, ¿eh? Sí, no merece la pena. Más. De todas formas, queda trabajo por hacer ahí. Sí. Pero bueno. Bueno, nosotros a lo que vamos, que estábamos hoy con nuestro taller de creación literaria se nos va, si es que nos ponemos a hablar. Madre mía. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Teo? Pues mira, hoy quería hablaros de lo que es la estructura interna de la novela. Porque hemos hablado de narradores, hemos hablado del narratario, hemos hablado de lógica interna, pero no hemos dicho qué cosas tiene que tener una novela. Y claro, si no sabemos los ingredientes no podemos hacer el arroz. Ay, pues sí, además que, yo les recomiendo a la gente que tome papel y lápiz porque esto también me interesa a mí, ¿eh? A ver. Bueno, si tú no tienes esto claro, vente que te hago descuento. Vale, lo anoto. Bueno, vamos a ver. Todo el mundo tiene claro que la novela tiene un principio, una mitad y un final. Bueno, pues esto que todo el mundo tiene tan claro, a veces cuando nos ponemos a escribir lo perdemos de vista. Fíjate qué cosa tan sencilla, ¿eh?
Que sería lo que se suele decir, pues el inicio, el nudo y el desenlace. El planteamiento, nudo y desenlace, sí. Exacto. Vale, nosotros tenemos que empezar nuestra novela creando una situación que interesa al lector, lo que sería el planteamiento de nuestra historia. A continuación desarrollamos todo ese embrollo, esa conjura o ese problema que hemos planteado al principio, lo vamos a desarrollar y al final le tenemos que dar una solución. Si alguno de estos tres elementos falla, ya tenemos un problema gravísimo, ¿vale? Pero, como decía, hay mucha gente que empieza a escribir sin tener claro cuál es su planteamiento principal, cómo lo va a desarrollar y cuál es el final de la novela. ¿Qué ocurre? Que antes de que estés en la página 50 estás perdido. Claro. Y ya no sabes cómo seguir. Entonces, antes de empezar, vamos a sentarnos un poquito y vamos a pensar qué es lo que quiero hacer con mi novela, qué es la historia que quiero contar y qué ingredientes son los que le voy a poner. Y eso es lo siguiente que quiero contaros hoy. Ya el otro día, cuando yo estuve hablando con vosotros, comentaba que hay 6 elementos básicos en toda novela, que son la historia, el argumento, los personajes, los obstáculos, el conflicto y el clímax. Bueno, pues hoy quiero contaros un poco qué es cada una de estas cosas, ¿vale? Venga, perfecto. A ver, empezamos por la historia. La historia son los acontecimientos que van a ocurrir, la sucesión de hechos que yo voy a estar narrando. Por ejemplo, aquel día se levantó muy temprano, eso sería historia. Bien. ¿De acuerdo? Es un hecho, se levanta muy temprano. El siguiente elemento es el argumento. El argumento son los motivos, el corazón que hace que todos los hechos estén interrelacionados. Esto es igual que el aparato circulatorio, ¿no? Si la historia es cada una de las venas de nuestro cuerpo, de nuestras arterias y tal, pues el argumento es el corazón, es el que hace que la sangre corra por nuestras venas. Si no tenemos un buen argumento, nuestra historia no funciona. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito lo has dicho. ¿A que sí? Me ha encantado. ¿Has visto? Sí, sí. Eso es porque doy clases. Ya. Factoría de autores, ya saben. Mira, te voy a poner un ejemplo de la importancia del argumento. Sí. Imaginémonos, yo siempre, en este punto siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginémonos una mujer, una madre de familia, que son las 1:30 y está muy atareada preparando la comida y en ese momento se da cuenta de que no tiene pan. Y entonces le dice a su niña de 8 años, Antonia, baja a la panadería de la esquina y compra el pan y sube corriendo porque comemos enseguida. Y 2 horas después la niña no ha subido. Eso es historia, es decir, la madre manda a la niña a comprar el pan y la niña no vuelve. Es una sucesión de hechos. Sí. Ahora bien, lo interesante de la novela dependerá de por qué no ha subido. Si la madre baja y se encuentra a la niña columpiándose en el parque de enfrente de la esquina de la panadería, pues seguramente le caerán un par de cachetes, pero ahí no ha pasado nada más. Claro. Pero ¿y si la niña no aparece? ¿Por qué no aparece? ¿Dónde está? Ese es el argumento. Y a partir de ahí, la historia coge fuerza. Vemos la diferencia entonces entre historia y argumento. La historia es lo que ocurre y el argumento es por qué ocurre. Sí. ¿Vale? El siguiente elemento básico de la narración son los personajes. La madre y la niña tienen que estar en la historia, si no, no tenemos historia. ¿Vale? Sí. Los personajes nos van a coger de la mano y te van a decir, ven para acá que te quiero contar mi historia. Y a partir de ahí tú te vas a dejar llevar por ellos. Lógicamente, la construcción de un personaje conlleva mucho tiempo, hay mucho trabajo, pero de todo eso ya hablaremos más adelante. Luego tenemos el conflicto. El conflicto es cuando hay 2 fuerzas opuestas que intentan obtener el mismo premio, por decirlo de alguna manera. Vamos a poner un ejemplo muy literario, Drácula.
En Drácula tenemos al conde Drácula, sí, por un lado, y a Jonathan Harker por el otro. Y los dos quieren quedarse con Mina Murray. sí. Pues ese es el conflicto. ¿Vale? Tenemos dos fuerzas opuestas que luchan por obtener un mismo premio, en este caso, una mujer. No tiene por qué ser un conflicto personal, también se pueden dar conflictos pues entre grandes instituciones, por ejemplo, dos farmacéuticas que estén en una lucha contrarreloj para conseguir una cura contra una enfermedad contagiosa como el ébola, por ejemplo, o el cáncer o lo que sea, ¿no? Hay muchos tipos de conflictos, está el conflicto interno, el conflicto histórico, el conflicto sexual, en fin, hay 1000 y unos. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos la historia, lo que va a ir ocurriendo, el argumento, por qué está ocurriendo eso, los personajes a los que le ocurren y el conflicto entre personajes. Pero si nuestro personaje principal, nuestro protagonista, consigue enseguida el objeto que desea, nuestra historia no tiene interés. Claro. Por lo tanto, se lo tenemos que poner difícil. Hay que complicar las cosas. Sí, hay que ponerle complicaciones por Pero ejemplo. vamos, como la vida misma, que esto no es que los Claro. literatos sean enrevesados, es que la vida misma no te pone las cosas sencillas cuando las quieres alcanzar. Claro. Esto es como cuando éramos jóvenes y íbamos a pedirle salir a la chica que nos gustaba por primera vez. Hoy pedirle Todo era un salir, problema. qué antiguo pedirle salir, Teo. ¿Has visto? Hombre, claro, es que yo ya tengo una edad. Sí. Tú lo que pasa es que te pones más, yo creo, porque con eso de que tengo una edad, yo tengo una edad. No me digas. Mira, iba a entrar en intimidades, pero no me digas que a ti no te han pedido nunca salir. Me han pedido salir, así con frase de pedir salir, sí que me han pedido salir. Claro, Sí, es verdad. Porque, y lo bonito que era eso. Qué bonito. Y ahí había complicaciones, lo que tú dices. Claro que había un montón para el chico, que era el que pedía, porque ahora ya puede ser ambos, ¿no? Pero hace 30 años o 25 años, el que tomaba la voz cantante en estos casos siempre era el chico. Y entonces teníamos muchos problemas. Porque y si te dice que no, y si los amigos se ríen, y si no sé qué, y si no sé cuánto, pues todo eso son obstáculos, ¿no? Claro. Y por último está el clímax. Es cuando tenemos que darle una solución al conflicto. El conflicto tiene que haber alguien que se lo lleve, que se lleve el gato al agua. ¿Quién? Pues eso ya depende de lo que nosotros queramos. Si queremos una historia que termine bien, pues se lo llevará el protagonista. Si por el contrario queremos una nota un tanto agridulce, pues que se la lleve el antagonista. Todo esto ya depende un poco, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una continuación, pues tenemos que dejar finales abiertos en ese clima, en fin. Pero lo importante son que esos 6 elementos básicos, la historia, la sucesión de hechos, el argumento, por qué ocurren esos hechos, los personajes, los obstáculos a los que se van a enfrentar esos personajes, el conflicto y el clímax tienen que estar presentes en toda novela. Si te falla uno de esos, tu novela no funciona. Perfecto. Esto es como un puzzle. Exacto. Vas juntando piezas. Tienes que ir montando. ¿Qué pasa? Que claro, esto no se hace de un día para otro. Esto hay que darle vueltas antes. Normalmente la gran mayoría de los autores, y tú de eso puedes hablar mucho porque trabajas mucho tus novelas antes de empezar a escribirlas, lo que solemos hacer es planificar con antelación, hacer pues un desarrollo de personajes, un resumen de lo que va a ocurrir en la novela, todo esto, ¿no? Es mucho más difícil, sin tener nada preparado, lanzarse a la aventura y empezar a escribir por las buenas sin haber pensado antes en todas estas cosas. Por eso son interesantes los talleres de creación literaria, porque yo lo digo muchas veces, no sé por qué en ocasiones los puristas dan por sentado que el creador de literatura, bueno, pues está guiado por una ciencia infusa que no se le presupone al pintor, que no se le presupone al escultor o que no se le presupone al arquitecto, ¿no? Todas estas artes pues tienen, bueno, pues unas escuelas, unos talleres, lugares donde adoctrinarse y que, bueno, que al escritor también le pasa lo mismo. Uno tiene talento, puede tener talento, el talento lo pone uno, pero las técnicas se ponen en los talleres de creación literaria.
Sí, hoy aparecía una entrevista que nos hizo Javier Pellicer en su blog literario, y había gente que nos decía eso, ¿no? Pero es que los talleres de escritura, ¿para qué? Pues mira, ¿para qué? Pues porque ya hubiera querido yo tener al lado a alguien que me hubiera dicho cómo hacer las cosas cuando yo empezaba. Claro. Y eso es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es volcar toda nuestra experiencia, y ya son muchos años y son muchos libros publicados, y entre todos los que componemos Factoría de Autores, estamos traducidos a 30 idiomas y publicados en 20 y muchos países, pues toda esa experiencia es la que intentamos entregarle a la gente que hace nuestros talleres. Pues recordarles a todas las personas que nos están escuchando que si quieren saber más, si quieren de verdad ponerse manos a la obra con esa novela que tienen en mente y no saben cómo sacarla adelante, entren en esta página www.factoriadautores.com y seguro que encuentran la manera de llevarla a término. Muchas gracias, Teo, por esta lección, y te espero dentro de un ratito que comienza en el FNAC este encuentro que tenemos para hablar de la ciudad de Sevilla dentro del mundo de la literatura. Eso va a ser apoteósico, ya lo verás. Va a ser maravilloso, deseandito estoy de empezar. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Un abrazo, Teo. Un beso. Hasta luego. Pues ahí estábamos escuchando los buenos consejos que siempre nos ofrece el escritor Teo Palacios, hablándonos de cómo crear nuestras obras. Llega el momento de hablar de la agenda de todas estas actividades culturales que se pueden llevar a término en nuestra ciudad. Les hablo de una actividad propuesta por Engranajes Culturales. Se llama Las Moradas de Santa Teresa. Son visitas teatralizadas al único convento fundado por Santa Teresa de Jesús en nuestra ciudad, en Sevilla, el convento de San José. Con ellas, con estas visitas teatralizadas, se pretende conmemorar su 5º centenario. Se trata de un asombroso viaje que nos espera de la mano de la propia Teresa de Jesús. Es un recorrido guiado y teatralizado en el que conoceremos las vicisitudes por las que se encontró la santa a su llegada a la ciudad para fundar este convento, el de San José. Las personas que se aventuren a estas moradas de Santa Teresa pasearán por una ciudad cosmopolita, peligrosa, llena de riquezas y de miserias, como era la Sevilla del siglo XVI, hasta el final, que llegaremos a un convento que es el que fundó Santa Teresa con la ayuda de su colaborador inseparable, San Juan de la Cruz. Entrarán en él todas las personas que vayan con esta visita para descubrir la historia y los espacios más importantes, y además se visitará la iglesia acompañados por los versos y los escritos de Santa Teresa, para al final terminar descubriendo en la sacristía algunas de las reliquias más importantes de Santa Teresa de Jesús. Ha sido una actividad que se ha estado llevando a término el mes pasado, pero que ha habido tanta demanda que se han ampliado varios días más. Entonces podremos disfrutar de estas veladas de Santa Teresa el 9 y el 29 de noviembre a las 12:30 de la mañana, y el 6 y el 13 de diciembre a las 12:30 también de la mañana, del mediodía. Toda esta información la pueden encontrar en la página de engranajesculturales.com. No solamente encontrarán estas actividades, las de las moradas de Santa Teresa, sino que encontrarán varias cosas interesantes más. Una visita al Museo de Bellas Artes, encontrarán también visitas nocturnas al Palacio, a la Casa Pilatos, en fin. Ya lo saben, www.engranajesculturales.com. También les vamos a hablar de las actividades de la semana que viene
en la Casa del Libro de Sevilla. El día 17, el lunes, a las 8 de la tarde, tendremos un taller de escritura, Catedral de Raymond Carver, con Eduardo Jordá, imparte Manuel Gregorio. El día 18, martes, a las 5:30, también en la Casa del Libro, Autocorrección Literaria, imparte Mamen de Zulueta. A las 7:30, la presentación del poemario Preludio de una mirada. El autor Carlos Vaquerizo, interviene Federico Quintero. El 19, miércoles, a las 7 de la tarde, habrá un curso de poesía, Taller de los Poetas, imparte Ana Alvea, no se lo pierdan, maravilloso. A las 7 también la presentación del libro Las mejores rutas por el mundo en moto. Fíjense, van a pasarlo maravillosamente bien con este libro. A las 7:30, la firma del libro El mapa del caos, el último de esta trilogía de Félix J. Palma, editado por Plaza y Janés. Les recomiendo encarecidamente que se acerquen hasta allí, ya saben, a las 7:30. Además, Félix J. Palma lo tendremos pues dentro de un par de semanas también, hablándonos de esa trilogía que comenzó con el mapa del tiempo, que continuó con el mapa del cielo y que cierra este círculo con el mapa del caos, que es el que presenta y en el que estará firmando en la Casa del Libro el miércoles 19 a las 7:30 de la tarde. El jueves 20, tendremos a las 7 la presentación del libro El país que seremos, un nuevo pacto para la España posible. El autor Ramón Jáuregui. Intervendrán Amparo Rubiales, Mario Jiménez Díaz y Rosa Conde. El viernes 27, ahora se lo vamos a decir, pero también se lo recordaremos la semana que viene, a las 7:30, teatro, ciclo de lectura participativa, todo Chekhov, promueven José Carlos Carmona y José Iglesias. Pues nada, este es nuestro repaso a lo que será la actividad cultural de la semana que viene, que yo espero que ustedes la puedan disfrutar. Esas actividades de las que les estábamos hablando en la Casa del Libro de Sevilla, en la calle Velázquez número 8, y recuerden las moradas de Santa Teresa, la otra actividad de la que les hablábamos, en la página de Engranajes Culturales, www.engranajesculturales.com. Y sin más, no nos queda otra que despedir este Pasen y Lean, que como siempre ha sido un auténtico placer. Hemos disfrutado de la entrevista con Mado Martínez hablándonos de la Santa, de esa enseñanza de taller de creación literaria que nos impartían desde Factoría de Autores y el repaso a las actividades culturales de la semana. Les recuerdo que volvemos a estar aquí con ustedes. Tenemos una cita todos los viernes de 6 a 7 de la tarde en Pasen y Lean. Les espero.